Televidentes, sean bienvenidos a una emisión más de su programa Vivencias, un espacio de nuestro canal 4 Apacible Televisión. Hoy, como todos los lunes, tenemos un invitado muy especial. Él es muy conocido de nuestro municipio, Gonzalo Arboleda, nuestro concejal Gonzalo Arboleda. Él nos va a dejar entrar en su vida, en su niñez, en su infancia, en su pasión por el deporte y por la ayuda a la comunidad. Ya saben, no se pierdan su programa Vivencias. Vivencias, ven y cuéntanos tu historia, es compartir y aprender. Vivencias, el programa que quiere la gente como tú. Gonzalo Arboleda es un hombre tranquilo, amigable y humilde. Así se define. Recuerda su niñez con un poco de nostalgia, ya que tenía solo 5 meses de edad cuando su padre murió y su mamá se tuvo que encargar de sus 4 hijos y asumir el rol de padre y madre. Gonzalo viene de Carolina del Príncipe y llegó a Ciudad Bolívar por medio de la empresa antioqueña de energía, donde trabajó gracias a su estudio de técnico electricista. En su juventud, su vida estuvo permeada por el deporte y actualmente es concejal de Ciudad Bolívar. Conozcamos las historias y vivencias de este hombre polifacético. Don Gonzalo, muchas gracias por aceptar la invitación a su programa Vivencias. Muchas gracias a ustedes, Mónica, por invitarme a su programa. Encantado de aceptar la invitación. Tenemos una pregunta. En este programa hay una pregunta base. ¿Quién es Gonzalo Arboleda? Bueno, Gonzalo Arboleda es una persona que básicamente soy un hombre tranquilo, sosegado, muy amigable con la gente. Me he caracterizado por la humildad. Siempre me presento como soy ante cualquier persona. Considero que mi vida ha estado llena de una cantidad de cosas que me han fortalecido para salir adelante y eso me hace feliz. Porque pues en mi niñez he tenido bastantes dificultades. Yo vengo de una familia que es una familia muy humilde, donde a mi mamá le tocó trabajar para sostenernos porque mi papá murió estando yo a muy temprana edad. Yo tenía 5 meses cuando faltó mi papá y a mi mamá le tocó ser madre y padre del hogar y éramos 4 hermanos, los cuales representábamos siempre una carga, sí, porque claro, ya sostener cuatro hijos no es fácil, y más a una mujer sola. ¿Cómo fue esa niñez de don Gonzalo? ¿Cómo fue esa época de escuelita? Bueno, fue una niñez bastante fuerte en el sentido de que Gonzalo Arboleda tuvo que empezar a trabajar desde que tenía 8 años para ayudar a mi mamá al sostenimiento en cuanto a la escuela. Yo vendía empanadas en el parque de mi pueblo, Carolina, y me identificaba por eso, por ser un rebuscador del recurso para ayudar a mi familia, porque no lo hacía solo para mí, sino para proveer para la casa también. O sea que, ¿usted en qué parte de los hermanitos estaba? Yo era el último de los hermanos, pero mis otros hermanos no tenían pues como la cualidad que yo tengo, que ser persona de entrarle a las personas, de hablar, yo no sé, la característica de no quedarme callado, sino de expresar lo que siento, pienso, siempre la he tenido de que era muy niño. Por ejemplo, yo recuerdo que cuando yo salía a vender las empanadas, yo le decía, por ejemplo, a las personas cuando se las ofrecía, yo les decía que se las ofrecía y les decía que me ayudaran, que era para el sostenimiento mío en la familia y en la escuela, y la gente me ayudaba. Claro, y yo me imagino que muchos veían también la situación de su mamá con los hermanitos. Total. Yo recuerdo, y una de las anécdotas que más me ha llevado a recordar desde mi infancia, es que un profesor me compraba casi cada 8 días bastantes empanadas para ayudarme. Pero era un profesor del liceo. Y él siempre yo lo veía porque era un señor que los domingos salía al parque y yo siempre lo encontraba en el mismo sitio. Yo iba y el señor me compraba y me decía que lo hacía por colaborarme. Y tan buena experiencia que cuando pasé al bachillerato, él fue profesor mío de matemática y tengo muy grandes recuerdos del profesor César. O sea, que la vida nos llevó a conocernos de ya. una u otra manera. Sí. Y otra de las cosas es que
a pesar de la dificultad, yo he sido muy buen estudiante o fui muy buen estudiante en la escuela. Yo pasé al bachillerato, en ese entonces en Carolina utilizaban y hacían examen de admisión para recibirlo a uno en el bachillerato. Y quien ocupaba el primer puesto en esas pruebas siempre era becado por el departamento. Y yo fui becado por el departamento durante 4 años. Cuando ya la gobernación de Antioquia quitó esas becas, ya pues yo tuve que seguirme sosteniendo, pero estudié mi bachillerato con beca de honor. Usted viene del municipio de Carolina del Príncipe, donde es Juanes, el artista. Y yo llegué aquí básicamente, Mónica, porque yo después de terminar mi bachillerato, yo hice una técnica, yo soy técnico en electricidad y conseguí un empleo en Empresa Antioqueña de Energía, en ese entonces EADE, y entré a Ciudad Bolívar siendo operador de la subestación que hoy tenemos acá. Devolvámonos un poquito a esa época de la adolescencia. ¿Don Gonzalo practicaba algún deporte? Yo era muy bueno para el atletismo. Yo en Carolina fui campeón de unas olimpiadas que hacían allá cada año. Fui 2 veces campeón de atletismo. Yo tuve la posibilidad de correr en atletismo con los hermanos Amariles, que eran en ese entonces personas en Antioquia, eran famosos en el tema de atletismo. Y además jugué baloncesto en la selección de mi municipio y logré llegar a jugar baloncesto primera ascenso con el equipo de Postobón, que dirigía Fernando Pérez, un entrenador de alto rendimiento. Además, fuera de ser jugador de baloncesto, fui árbitro del Colegio de Árbitros de Antioquia, del CABA. Yo llegué aquí a Ciudad Bolívar y yo logré pitar unas finales de un torneo que tenían acá. Quienes me conocen o me conocieron en ese entonces sabían, yo ya no era jugador sino más bien árbitro y dirigí varias finales de baloncesto acá. Cuando Ovidio era el director de deportes o algo, y Javier, el que fue secretario de salud hace poco, él jugaba dentro de esos torneos y me reconocía. Otra de las cosas que cuando yo estaba por acá, vino Coldeportes Antioquia a hacer unos torneos y uno de mis instructores o quien me enseñó a mí para ser juez de baloncesto, le preguntó de pronto a Ovidio que por qué me tenían a mí pues como tan abandonado, sabiendo que yo había sido tan representativo en Coldeportes Antioquia en el tema de baloncesto. Yo llegué a pitar con el Colegio Colombiano de Árbitros. Logré pitar 2 partidos con jueces internacionales en acompañamiento en unos torneos de ascenso. ¿Usted considera que su forma de ser, lo que nos contaba desde el principio, pues que fue así más entroncito que sus hermanos, lo ha llevado a hacer tantas cosas? Porque tengo entendido, aquí en el transcurso del programa vamos a ir conociendo más. Devolvámonos un poquito a hablar de sus hermanos. Ya nos habló de mamá y de que desafortunadamente su papá faltó a los 5 meses, pero háblenos un poquito de sus hermanos. Bueno, de mis hermanos tengo una gran anécdota. 4 hermanos, como te decía, 2 hombres, 2 mujeres. Las 2 mujeres eran las mayores y los varones fuimos los menores. Mi hermana mayor, yo con ella hice un arreglo en el sentido de que yo me salí de estudiar para empezar a trabajar y ayudarle a ella con el estudio, y que cuando ella terminara, porque ella estaba estudiando para ser profesora pedagogía en un colegio pedagógico que había allá, y ella logró terminar y empezar a trabajar en el magisterio. Hoy en día todavía labora en el magisterio, es una profesora que está muy bien escalafonada, y cuando ella termina y empieza a trabajar, yo dejo de trabajar y ella empieza a cubrir mis necesidades para yo poder empezar a superarme y terminar mi bachillerato y todo. Fuimos una familia muy unida, Mi otro hermano, el menor, el que yo le seguía, le gustaba la pesca. Y en Carolina pues existían las 2 represas, las de Tenchi y Troneras, y mi hermano vivía de la pesca y proveía la casa de buen pescado y nos ayudaba. Era un tema éramos tan afortunados que todos teníamos como unas cualidades y todos aportábamos al sostenimiento de la casa. O sea, todos 4 fueron un equipo, sacaron adelante a su mamá. Básicamente.
obviamente pues ya al llegar al punto de mire qué bonito ese acuerdo de Claro. usted sacrificar su estudio por colaborarle primero a su hermana y ya después ella. Claro. Eso es algo que llama mucho la atención. ¿Por qué? Porque eso dice mucho de usted. Bueno, continuamos en esa parte de ya del colegio, ya de la parte como de ya estamos en la adolescencia. ¿En qué momento se inspiró para jugar? Ah, bueno, primero fue el atletismo y después el baloncesto. Sí. ¿Qué lo inspiró? Me inspiró que donde yo estudiaba, los muchachos de la selección siempre iban a entrenar al liceo donde estaban las placas y organizaron un torneo interbarrios. Y yo saqué dentro del barrio donde yo estaba, sacamos un equipo y a mí pues nadie me enseñó, yo digo que fue empírico, surgió. Pero resulta que dentro de ese torneo, uno de los muchachos que jugaba en la selección vio de pronto cualidades en mí, me dijo que si yo quería entrenar, él me ayudaba y empecé a madrugar a las 5 de la mañana a entrenar con él. Entonces él me enseñó, después de que me entrenó y me ayudó, le dijo al entrenador de la selección que me hiciera como una especie de sí, pues, Así. pero era como más bien como que me mirara y me pusiera y me diera la oportunidad de jugar con la selección siquiera 10 minutos. Qué bueno. Me invitaron a ser parte de un equipo de la selección de Carolina, pero solo para jugar como un partido de fogueo. Y me dieron la posibilidad a los 10 minutos, me fue tan bien que me dejaron jugando todo el partido. Y ya el entrenador me dijo que quería que hiciera parte de la selección. Pero usted tenía la edad para... Sí, claro, ya. obviamente tenía la edad y ya se dio que en la selección de Carolina todos los jugadores eran jugaban muy parejo y entonces la selección Carolina tenía dos equipos, entonces salían 5, entraban 5 y así hacía el entrenador y era un equipo muy bueno, logramos ser subcampeones departamentales en ese entonces, pero la selección era como una familia, porque nosotros siempre nos reuníamos todas las noches a cantar música de Julio Iglesias en el parque, a tomar agüita, porque éramos muchachos muy disciplinados, Sí. nada de licor, nada de eso, y éramos muy estrictos en el tema de lo que tenía que ver con el estado físico y todo, y dábamos muy buen rendimiento. O sea, yo me supongo que por eso eran por tan buen rendimiento, por tan juiciosos, digámoslo así, era que les iba tan bien. Después, Mónica, dentro de eso, el entrenador me dio la posibilidad, me dijo, ¿por qué no coges el equipo femenino de baloncesto intercolegiados? Y yo logré sacar su campeón departamental, el equipo intercolegiado de Carolina del Pero Príncipe. ya como entrenador. Sí, como entrenador. Yo pasé por todas las facetas en baloncesto, por todas. Era mi deporte favorito. Sí. Y otra de las cosas es que además lo digo y lo hago por deporte, es mi pasatiempo. Desde el que tenía 17 años la lectura ha sido mi hobby. O sea, siempre, todos los días leo normalmente 1 o 2 horas. Una profesora en el colegio de español, para mí también con gratos recuerdos, esa profesora todos los días nos ponía a leer cada que nos daba español. Nos daba español todos los días y todos los días nos ponía a leer. Eso era diario. De las 2 horas que nos daba de clase nos ponía a leer media hora siempre. O sea Siempre. que siempre les dejó ese legado, La lectura. les inculcó mucho la lectura. Y yo, Mónica, a mis hijos, sobre todo a mi hija menor, a Isabela, traté de inculcarle mucho la lectura, pero ella, pues y entonces yo digo que no para todo el mundo, ¿cierto? Porque a mí sí, yo sí te digo que a mí, yo voy a una librería, yo me vuelvo loco viendo libros y quisiera comprarlos todos. Pero para leerlos, no para ponerlos en la biblioteca, sino para leerlos. Y me he leído una buena cantidad de libros. Pero mire qué bueno, eso es algo muy importante porque la lectura es buena para todo es buena. La lectura usted lo vuelve mejor en la ortografía, en la puntuación, en la pronunciación de las palabras. O sea, cuando va a escribir sí que es cierto que es buena esa parte. Don Gonzalo, empezó en EPM. Bueno, en ese entonces era EAD, Sí. estando en Carolina. Entonces, no. Yo empecé en un municipio llamado Vegachí, donde en Vegachí yo estaba manejando el deporte en el municipio, fui coordinador de deportes allá
Y ahí conocí a alguien que me ayudó a ingresar a EADE. Y de EADE me trasladaron para Ciudad Bolívar. Así fue como llegó Gonzalo. Sí, así llegué a Ciudad Bolívar. En Ciudad Bolívar conocí a William Cadaví, compañero de acá de Ciudad Bolívar, y me hizo una invitación. Ellos veían pues el tema de la lectura, me hizo una invitación a que aspirara al consejo por una lista que ellos tenían. Me vendieron la idea. Yo me paraba en este parque en el año 2011 y Mónica, yo pues me asustaba porque vos ves que en tema de cosecha este pueblo es mucha gente, sí. Y yo decía es una responsabilidad muy grande, pero yo dije vamos a hacerle. Y en el 2012 logré llegar al consejo con muy buena votación, porque además yo he hecho o hice cursos de oratoria y en el tema político tengo un buen discurso político y a la gente le gustó y me dieron el respaldo y el apoyo sin conocerme. Pues la gente sin conocerme. De otro municipio. Háblenos, don Gonzalo, también de su esposa. Me decía bueno, que tiene hijas. Sí, mi esposa Viviana, la conocí en Támesis. Yo llegué a Támesis trabajando con empresa antioqueña de energía. Allí conocí a la que es mi esposa, Viviana, una muchacha joven, muy juiciosa, porque la verdad mi esposa es una mujer que quienes la conocen saben que es una mujer muy trabajadora, de la casa al trabajo, del trabajo a la casa. Y hemos hecho una muy buena relación, llevamos 22 años de casados, 22 años, y la verdad lo digo con lujo de detalles, da lujo uno tener una esposa de esas. En la parte política no se mete en nada, porque ella, no es que no le guste, porque ella opina además, pero no lo hace en público, lo hace conmigo. Sí. Cuando normalmente todos los días a las 6 de la mañana estamos tomándonos un café, hablamos de todo ese tipo de cosas. Y ella a veces me da consejos, mire, esto no está bien por esto, usted cómo lo ve. Tenemos una muy buena relación en esa parte. Y es bueno porque ella que está al margen de todo, ve muchas cosas. Entonces, le debe, o sea, es bueno como tener esa vocecita. Y hay una cosa, Mónica, que es particular. Cuando mi esposa me dice, ojo con esto, pues varias veces ha pasado y coincide. Entonces yo ya ahora cuando ella dice, ojo, yo le presto más de la debida atención a ese tema. Pero es que es por eso, yo creo que es por lo que ella está al margen un sexto, y ve un poquito más. Yo diría que tienen un sexto sentido, las mujeres tienen un sexto sentido. ¿Y sus hijas o hijos? Mis hijas, pues tengo 3 hijas mujeres, todas mis hijas son mujeres, pero también tengo un hijo, lo crié, no es de sangre, pero lo crié en Vegachí, donde empecé a laborar con EADE, lo crié y fue un muchacho que hoy en día está en Estados Unidos, es un muchacho que le ha ido bien en la vida, siempre me dice papá, él me dice no Gonza, él me dice Gonza, y manejamos una muy buena relación, porque con este muchacho aprendí cosas, yo aprendí cosas, porque con él tuve una lucha muy grande porque yo le insistía mucho el estudio, y él decía que no Gonza, yo no necesito estudio porque yo tengo otra visión, yo tengo visión de negocio, yo voy a conseguir plata, era la visión que él supuestamente tenía. Yo no le recomiendo a los padres que no le inculquen el deber por el estudio a los hijos, porque pues Juan Gabriel, mi hijo, le haya ido bien en la vida porque el estudio hace falta. Pero este muchacho no quiso estudiar, solo logró terminar a duras penas el bachillerato. Yo quería que fuera un profesional. Él termina su bachillerato y empieza a trabajar muy juicioso y él siempre me dice que él recuerda que yo les inculqué mucho pues la responsabilidad, ser muy responsables en el trabajo, y hoy en día, como te digo, está en Estados Unidos. Aquí como lo más trascendental en Ciudad Bolívar ha sido como la parte política. Yo ingresé al tema del Consejo Municipal y pues llevo 3 periodos estando ahí, la gente me ha dado buena aceptación. Algunos de pronto lo ven a uno mal porque yo he sido una persona de mucho temple para cuando no estoy de acuerdo con algún proyecto, de acuerdo, sentar mi punto de vista como siempre lo he hecho, porque yo soy de los que pienso que prima el bien común sobre el particular. O de pronto es una persona muy directa y usted sabe que las personas directas como que no caemos tan bien en todas partes. Sí, básicamente yo pienso que es eso, porque uno no guarda nada, y entonces eso sí, lo hago con mucho respeto. Entonces, ya estando en el consejo, pues la verdad a mí es la parte de mi vida que más felicidad me ha dado, porque
El consejo para mí fue una universidad, pues fue una escuela muy grande, y saliendo a una conferencia que le dieron a los concejales, en cierta ocasión me dio la vida, diría yo, la posibilidad de, en esa conferencia faltó un conferenciante y de pronto alguien dijo: Gonzalo puede llegar a suplir al conferenciante en algunos temas de consejo, porque he sido muy estudioso y esa persona me conocía porque yo aquí hice el reglamento interno del consejo, varias ocasiones lo he modificado, y esa persona conocía y le dijo al director: Gonzalo sabe del tema. Me pusieron a hablar de temas de reglamento interno y hoy, Mónica, estoy asesorando consejos a nivel nacional en temas de reglamento interno. Y no solo eso, Mónica, tuve la posibilidad, el ministro Daniel Palacio me dio una lección de vida. Estando en una de esas charlas que estaba el ministro, preguntó por mí, y el presidente de la Confederación, porque él quería tenerme en el ministerio, y el presidente de la Confederación le dijo que yo no era profesional, que yo era simple bachiller, y él personalmente quiso hablar conmigo y me dijo que se me acercó y me dijo: eres un hombre valioso, termina una carrera, estudia, que es importante. Quería tenerte en el ministerio, pero te animo a que te entusiasmes por una carrera, que necesitamos gente como vos dentro del gobierno nacional. Y me animó. Yo, pues, la gente sabe que yo vendía mazamorra acá, sí. y sentía temor de empezar a estudiar por eso, porque un estudio en la universidad es costoso. Sí. Pero también yo digo que, Mónica, la vida y Dios le pone a uno las personas en el camino. Un día una señora se me acercó y me preguntó que si yo era profesional. Yo le dije que no. Me dijo: mi esposo y yo hemos tomado una decisión, queremos ayudarte. Sí. Inicia, haz un semestre, nosotros te ayudamos. Y yo empecé. Y después de que empecé estudiando Derecho, que empecé a estudiar Derecho, y con la posibilidad que me había dado ya la Confederación me empezó a llevar a esos foros y a esos congresos y me pagaban. Entonces yo empecé a pagar mis semestres, y hoy estoy en el 7º semestre de Derecho. Es que yo conozco a don Gonzalo hace aproximadamente 17 años, 18 años, que tuvimos la oportunidad de trabajar juntos. Fue mi jefe 2 veces en una empresa de Tampi que tenía en ese entonces, llamémoslo así porque sí, así lo conocemos en el municipio. Fue la primera empresa de Tampi que hubo en el municipio. También trabajamos vendiendo arepas, ¿se acuerdan? También trabajamos en esa parte. Sí, o sea que conocemos a don Gonzalo en muchas facetas. Ya después llegó la mazamorra. Entonces, mira, pues curioso, pues yo no he tocado ni he abordado muchos temas porque en mi vida yo he hecho muchas cosas. Ajá. Si yo me pusiera a contar todo lo que he hecho, porque he sido, ¿qué le digo? Yo he sido persona de grandes retos. Y esa parte soy de los que pienso que así me toque hacer lo que tenga que hacer honestamente para sostener a mi familia, yo lo voy a hacer. Y me tocó, por ejemplo, cuando yo salí de ADE, porque ADE suprimieron todos los cargos, a mí me dieron una plática y un recurso y yo utilicé el recurso para montar una fábrica de refrescos, que además era una competencia, Mónica, que usted que fue, pues ya lo dijiste, empleada mía, trabajamos mucho tiempo. Sí. Vos veías la lucha que había con la viña, porque venía por allá de Andes, 2 carros todas las semanas, y nosotros logramos pues hacer un producto de tan buena calidad que logramos posicionarnos en Ciudad Bolívar. Ahorita nos contaba don Gonzalo detrás de cámaras que tiene varios reconocimientos en el 2019. Así, Mónica, la Gobernación de Antioquia estableció una condecoración a los concejales más destacados de cada municipio cada año. Y en el 2019 el Consejo de Ciudad Bolívar me dio la posibilidad de ser el concejal más destacado en el año 2019. Y en el año 2020, cuando el tema en el año 2020 me llama, raro, extraño, un periodista, Carmelo Castilla, que tiene unos premios que llama Premios Política, y él le da los premios al mejor deportista, el mejor alcalde, el mejor gobernador, y lo hace cada año. Y entonces él me dijo que pues yo estaba dentro de esas personas para buscar la posibilidad de un galardón dentro de los premios que él entregaba. Yo le pregunté que cómo había hecho y él me dijo: no, lo que pasa es que el tema de gobierno en línea, pues en esos informes que los consejos tienen que pasar, yo figuraba como
de los concejales que yo había sido ponente del proyecto de presupuesto 4 años, había sido ponente del proyecto del plan de desarrollo 4 años, había sido ponente del esquema de ordenamiento territorial, los proyectos de acuerdo de norma estatutaria más importantes, yo había sido el ponente y ellos tenían como la posibilidad de la información desde el ministerio y me dijo que yo aplicaba. O sea, eso lo llevó a ser nominado al... Pero además, eso tenía varios requisitos. Primero ellos hacían como un filtro. Sí. Y después de eso lo llamaban a uno a preguntarle por su vida. Y entonces yo le dije que yo vendía mazamorra y eso le gustó más. Me dijo, hombre, venga, eso me gusta más todavía. Que una persona como usted, con esa capacidad de estar y vendiendo mazamorra, esa historia hay que contársela y me gusta. Pero además de la historia de vida, había que hacer un artículo periodístico o escribir una nota, ¿cierto? Yo le pregunté y me dijo, no, un artículo, el que vos quieras, porque queremos saber cuál es tu redacción, la forma de redactar, la forma de escribir, la ortografía, de pronto sería lo que estaban ocultando. En medio de todo eso yo dije, ¿yo cómo hago? Hoy tengo varios amigos periodistas, yo llamé a uno, el más cercano, yo le dije, ¿cómo escribo escribo un artículo periodístico? Y me dijo, tiene que ser mínimo de una hoja, no puede pasar más de una hoja, 6 párrafos, cada párrafo con 6 líneas y vos resaltás lo más importante de cada párrafo y tenés que contar una historia. Y yo empecé a contar la historia de Ciudad Bolívar en una hoja y yo la titulé Ciudad Bolívar, cuna de arrieros. Por ahí tengo todavía pues los recuerdos de eso, porque fue una historia muy corta, sustanciosa, y resulta que el señor me llamó, yo mandé el texto, el señor me llamó y me preguntó, ¿usted es periodista? Y yo le dije, no, yo vendo mazamorra. Porque es que este artículo está muy bien escrito, y está escrito como escriben los periodistas. ¿Cómo es? Porque yo además, después de que lo escribí, se lo envié al amigo y lo revisó y me dijo, no, está perfecto, así está bien. Y entonces, yo recuerdo que era el 28 de noviembre, creo, vino el presidente de la República, yo estaba en el Coliseo allá, me llamaron y me llamó el periodista, me dijo, don Gonzalo, lo llamo para que se prepare, porque usted fue escogido como el mejor concejal de Colombia. Y eso sí, no lo entiendo. Aún todavía me da ganas de llorar, claro, porque, entendí. Pues la verdad, Mónica, eso a mí nos llena de orgullo. Sí sentí un poco como de tristeza, ¿sabes por qué? Porque políticamente aquí en Ciudad Bolívar no quisieron reconocer, porque no le dieron como la trascendencia al tema. Pero uno entiende que en la política es así. Sí. De ser cualquier otro actor político, puede ser que las circunstancias hubiera sido otra, lo hubieran recibido con carro de bomberos ¿cierto? A mí no, porque pues yo no soy de Ciudad Bolívar, pero lo que sí está muy claro es que yo donde voy, yo hablo muy bien de Ciudad Bolívar. Es más, a hoy tengo que decírtelo, aquí a Ciudad Bolívar han venido una gran cantidad de concejales del país a estar aquí, a conocer este municipio solo por estar yo acá. Y la invitación, porque me dicen, Gonzalo, nosotros queremos ir a tu municipio. Sí. Y han venido los concejales... A mirar todo lo que nos Han venido cuentas. Los concejales de Providencia, han venido los concejales de Sincelejo, han venido los concejales de Río Negro, han venido los concejales de Pueblo Rico, Risaralda, una gran cantidad de concejales. Y yo los traigo, les muestro el parque, disfrutan, los hospedo en un buen hotel y por ejemplo, los de Providencia ya han venido, pues, son felices aquí en Ciudad Bolívar, y donde yo hablo muy bien de Ciudad Bolívar, y yo tomo muchas foticos del parque, las pongo en mis redes sociales, las pongo en el perfil, y a la gente le gusta, qué municipio tan bonito, y mucha gente queda con la imagen de venir a Ciudad Bolívar. O sea, se siente muy orgulloso de este municipio, Gonzalo. Sí, yo sí, la verdad, y créame que lo digo con todo el sentimiento. Yo veo a Ciudad Bolívar como un municipio. Es más, hablo más de Ciudad Bolívar que de Carolina. ¿Sí me entiende? Sí, claro. Y da tristeza, ¿sabes por qué? Porque en Ciudad Bolívar tienen yo diría que es un mal presagio de ver con malos ojos a aquellas personas que de pronto hacemos cualquier cosa en beneficio de Ciudad Bolívar. Ajá. Por no ser del municipio, siempre catalogan. Es más, inclusive en críticas en redes sociales, a mí me llamaban el forastero de otra parte.
Don Gonzalo, muchas gracias por darnos este ratico aquí en este bello parque. Gracias por dejarnos entrar un poquito más en la vida de Gonzalo Arboleda. No, Mónica, no, y especialmente a ustedes, porque pues créeme que lo disfruté, porque es más, se transporta uno y siente uno unos sentimientos que pues de pronto le traen a uno recuerdos y lo hacen poner melancólico, otros momentos alegres, pero te lo digo, y lo digo con orgullo, yo estoy pasando por el mejor momento de mi vida, el mejor momento de mi vida. Y eso nos alegra. Muchas gracias, don Gonzalo. A ustedes, Mónica, y al canal Apaciguol, muchas gracias. Desde esta presidencia, quiero resaltar la labor que ha realizado el concejal Gonzalo Arboleda del municipio de Ciudad Bolívar. Un concejal que hace 3 años viene trabajando con nosotros de la mano, que inició en la mesa directiva de la Federación de Concejales de la Región Andina. Después se hizo elegir como presidente de la misma federación. Actualmente hace parte de la mesa directiva. Es uno de nuestros concejales que asesora a todos los consejos del país, que los capacita, que les hace acompañamiento. Hablar de Gonzalo Arboleda es demasiado satisfactorio. Es un gran amigo, se caracteriza por su prudencia, honestidad, humildad y gran sentido de superación y servicio a los demás. Es mi amigo hace muchos años y siempre lo pongo de ejemplo. Amante de la lectura, pasó de vender mazamorra y arepas puerta a puerta a ser muy pronto y con honores un gran abogado. En el ámbito político ha tenido grandes reconocimientos. Siempre le he dicho, está recogiendo los frutos de lo que con tanto esmero y responsabilidad ha sembrado. Vivencia.